Me pasa Sí, que doctor. estoy en la clínica y se escucha de algún lado algún, están perifoneando algo. Acá hay un sorteo de algo. Creo que la doctora Elena ha conversado con ustedes acerca de la fecha de la fecha del examen, ¿no? Creo que es el día Miércoles a las 11 de miércoles, la mañana. 11 de la madrugada, 11 de la miércoles, mañana dijo. Sí, doctor. miércoles. Uy, miércoles, a ver, ¿miércoles, estás seguro? No, Sí, Elena, miércoles a las 11 de la mañana. Elena, déjame ver la hora, confirmo. 11 de la mañana puedo, a esa hora puedo salir, luego de 11 a 11. Sí, 11 de la madrugada, ¿no? Ya, ya pues, ¿cómo se llama? Este, ya, tenemos que, ¿cómo se llama eso? Buscar aula, ¿no? Buscar aula. Debe haber, ¿no? Ya pedí aula, doctora. Ok, muy bien, muy bien. Así es, cuando se quiere morir, se muere así, de pie, está bien, rápido nomás. Perfecto. Muy bien, Claro. vamos a hacer la clase, ¿ya? Esta es la última clase, la clase de tumores. Ok, bueno, hablar de tumores del sistema nervioso central es entrar en un campo en el que hay muchas cosas todavía que se están descubriendo, muchas cosas que se están investigando, y en los últimos tiempos se han notado notables cambios respecto al tratamiento de ellos, ¿no? Eh, Sin duda, el acercamiento a las pruebas diagnósticas ha servido para, primero, pues, detectar enfermedades de manera más temprana, tratarla de manera oportuna y brindarle opciones terapéuticas que en el pasado no eran posibles, ¿no? Antes, por ejemplo, realizar desde una tomografía o una resonancia magnética era bastante complicado, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, en el tiempo que yo hice mi internado, no soy tan viejo, pero yo lo hice en el año 2006, imagínense. Y en ese tiempo recién estaba entrando un resonador a Chiclayo y yo hice mi internado en el Hospital Almanzor, este, y los pacientes asegurados los teníamos que derivar a la ciudad de Trujillo o Lima para hacerles una resonancia, ¿no? Entonces, hoy en día en nuestra ciudad tenemos, si no me equivoco, poco más de 5 resonadores, ¿no? Entonces, digamos que esto, así como tomógrafos, un montón, yo creo que es más accesible poder hacerme un estudio de imagen. Y esto seguramente ha contribuido a que la enfermedad se pueda diagnosticar de manera más temprana, ¿no? Los tumores del sistema nervioso central representan un porcentaje bastante bajo en realidad de todas las neoplasias, el 2%, ¿no? Y estos tumores constituyen un grupo heterogéneo de neoplasias. Debido a que conforme avanzan los estudios, conocemos más de la citodiferenciación del sistema nervioso central y además de ello, conocer de genómica ha permitido un mejor entendimiento de los tumores, lo de la biología de los tumores, ¿no? Con, Van a ver que en las clasificaciones antiguas hablábamos de parámetros netamente eh, citológicos, ¿no? O de tejidos o histológicos, pero luego ya hablamos de otras cosas, ¿no? La tasa de incidencia global de los tumores primarios del sistema nervioso central es más o menos 10.8 por cada 100.000 personas al año. Y la mortalidad de estos se va a incrementar
a medida que también se incrementa la edad en la que son diagnosticados, ¿no? En países desarrollados, que tienen prácticamente todo lo necesario, solamente el 14% de los pacientes diagnosticados tienen una supervivencia superior a 10 años, y de ellos solamente el 1% es prevenible, ¿no? Para que vean lo complejo que es esto, ¿no? Cabe mencionar que existen algunos tumores que son muy específicos de grupos etarios, muy específicos de zonas del cerebro, muy específicos inclusive de algún tipo de localización dentro del encéfalo, ¿no? Entonces, debemos de reconocer cosas de manera general como los meningiomas, que son los tumores cerebrales primarios más comunes, y los gliomas le siguen en orden, el 27% de porcentaje aproximadamente, ¿no? Los gliomas son más frecuentes en adultos, y de los tumores que se presentan en los niños más jóvenes, en los niños o en jóvenes, el más preponderante es el meduloblastoma, que es un tumor maligno. Además de ello, debemos resaltar que el grupo más importante de tumores cerebrales son las metástasis. O sea, si yo detecto que tiene un promedio de casuística de mayor o igual al 50% de todas las neoplasias intracraneales. Entonces, debemos ser conscientes que hoy en día, cuando nosotros detectamos un tumor cerebral, eh, la primera posibilidad es de descartar algún tipo de secundarismo, ¿no? Entonces, las metástasis se constituyen como el grupo de tumores más frecuentes en el sistema nervioso central. ¿Y por qué las metástasis son frecuentes? ¿O de dónde vienen? ¿O cuáles son los sitios de los cuales se hace o metastatizan con mayor frecuencia? Pues en principio tenemos el pulmón, ¿no? El pulmón es el órgano que con mayor frecuencia da metástasis al sistema nervioso central, principalmente al encéfalo. Existen dos variantes de manera general de los tumores del aparato respiratorio, específicamente del tumores del pulmón, que es la variante no microcítica y la variante microcítica, ¿no? De ellos, el más preponderante es la variante no microcítica, que establece una frecuencia más o menos del 42 a 44% de frecuencia. Y este tipo de tumores tienen algunos factores de riesgo que hacen que el tumor sea más frecuente o que sea más factible de realizar una metástasis. Por ejemplo, cuando se presenta en personas jóvenes, cuando el tumor es de un gran tamaño, cuando hay invasión angiolinfática o cuando se involucran los ganglios ciliares, ¿no? Yo recuerdo mucho un contacto de un paciente con un tumor cerebral, que más o menos el caso fue así, ¿no? Yo estuve de guardia un día, o de turno un día en la mañana, y en la mañana pues llega un paciente con convulsiones. Vamos a ver al paciente y en su imagen de tomografía simple encontramos un área hipodensa, heterogénea, que estaba rodeado pues de un área de edema cerebral de tipo vasogénico, y que hacía efecto de masa, ¿no? Entonces, a nivel del lóbulo temporal. Entonces, este paciente, coincidentemente, pues es familiar hermano de un colega clínico obstetra, ¿no? Del hospital. Le expliqué que este paciente, pues, presentaba por las características de la tomografía, por cómo había evolucionado, era altamente probable que se tratara de un tumor cerebral, ¿no? Y que el siguiente paso era realizarle una resonancia magnética. Pues bien, el paciente se hospitaliza con ese plan, ¿no? Para determinar, pues, etiología y de repente pronóstico por la extensión del tumor, etc. Entonces, se realiza o sea, se efectúa la hospitalización, y ese día en la noche yo tenía guardia. Y el paciente, ya estando en piso, me llaman y me dicen que el paciente por la tarde había presentado una nueva convulsión
y que después de la convulsión, que había sido a golpe de 3 o 4 de la tarde, no había despertado. Eso es bastante raro, ¿no? Cuando hay un síndrome convulsivo, nosotros damos la primera o la segunda línea de el tratamiento anticonvulsivante y el paciente debe pasar un estado, de pasar pues, de los medicamentos un tiempo prudente, que más o menos varía 20, 30 minutos, que es el estado posictal, y luego de eso empezar a despertar, dar algunos síntomas de que el paciente está tranquilo. Pero efectivamente no había despertado, ¿no? Entonces me voy a verlo y encuentro al paciente con un Glasgow menor a 8 puntos, ¿no? No es que estaba durmiendo, sino que el paciente se había deteriorado. Entonces bajamos al paciente a tomografía, ¿por qué? Porque ante la presencia de un tumor cerebral, lo que uno tiene que pensar es que en el primer momento es que el edema está causando un gran daño en el parénquima y el paciente por eso está deteriorándose. Lo segundo es que ese tumor, al tratarse de un tumor maligno, con alta probabilidad, perdón, un tumor maligno, sospechamos de un sangrado del tumor. Y al momento de sacar la tomografía nos dimos cuenta que el tumor había sangrado. Lo pasamos rápidamente a hacer la operación, lo operé en la noche, en la madrugada ya casi. El paciente salió en ventilación mecánica a la unidad de cuidados intensivos, estuvo 48 horas allí, luego salió de la UCI, pasó a piso. Afortunadamente no tuvo ningún tipo de secuela neurológica, todo bien, se fue de alta más o menos a los 7 días de operado y esperando el resultado anatomopatológico, ¿no? Cuando llegue el examen anatomopatológico, que fue más o menos a los 10 días, que lo corrió, pues, se corrió de manera privada, ¿no? Porque en el hospital demora un poquito más, y el resultado era un cáncer, una metástasis pulmonar. Tenía ya más o menos para ese tiempo 10 o 11 días de operar al paciente, entonces la conducta fue hacer resonancia cerebral ya en el postoperatorio para ver extensión o ver alguna otra posible lesión. En esa resonancia, el paciente no tenía ninguna lesión, 10 días de operado. El plan es empezar con radio y con quimioterapia. La radiación normalmente empieza a los 30 o 40 días de que un paciente es operado. ¿Por qué? Porque al tener cicatrices, las cicatrices, al momento de si reciben radiación y la piel no ha curado, esa piel se va a necrosar y se van a abrir heridas. Entonces, no se puede o no se debe hacer radiación en pacientes que hayan sido recientemente operados. Entonces, esperó el tiempo adecuado y el paciente, antes de entrar a hacer su radiación, le hacen un nuevo control, más o menos a los 30, 35 días. Les dije que era un paciente con algunas posibilidades para hacerse sus estudios privados porque se hizo la resonancia de manera privada en el mismo sitio donde se hizo la primera. Y allí se encuentran algunas cosas, como cuáles. Me traen la resonancia y ya no es que habían los cambios postquirúrgicos, sino que existían varias lesiones cerebrales. Yo conté más o menos 7 lesiones cerebrales en 30 días, imagínense, ¿no? A pesar que la quimioterapia la iniciaron de manera oportuna y rápida, no se pudo hacer mucho con el tema de la radiación, entonces ya habían salido muchas más lesiones. Entonces, para que vean cómo es la progresión de esta enfermedad. Otro sitio donde puede dar metástasis con mayor frecuencia es sea de mama, ¿no? 15 a 30% de frecuencia. Y preponderantemente cuando haya mutación del gen BRCA1, que se trata de mujeres jóvenes o que haya la presencia de un cáncer de mama triple negativo, que es el de peor pronóstico. Otro tipo de tumores, estamos hablando del melanoma, del tumor renal, gastrointestinal, colorectal o desconocido. Los pacientes con tumores renales o con cáncer renal, ha pasado que la mayoría de los pacientes debuta con estas metástasis después de muchos años, inclusive de declararse el paciente curado, ¿no? Entonces, un paciente con una enfermedad oncológica debe permanecer constantemente en control. Esta era la clasificación
de los tumores en el año 2007, ¿no? Esta era una clasificación netamente microscópica, ¿no? Catalogábamos se catalogaba a los tumores como grado 1, 2, 3 o 4, y que era esa graduación era dependiente del tipo celular que se encontraba, ¿no? a la visualización microscópica. El grado 1 eran aquellos tumores que tenían un bajo potencial proliferativo y que tenían la probabilidad alta de curación al cabo de una resección quirúrgica. Solamente con la cirugía podrían estos pacientes evolucionar adecuadamente. Grado 2, 3 y 4 ya hablábamos de tumores malignos con cierto grado de malignidad. El grado 2, tumores infiltrantes con una actividad mitótica baja, pero actividad al fin y al cabo, que lograban recidivar después de algún tipo de tiempo de operados esos tumores. Algunos tipos de estos podrían inclusive en una recidiva migrar a un grado más alto de degeneración. El grado 3 ya eran lesiones neoplásicas histológicamente probadas, ¿no? Tenían alta actividad mitótica, así como una capacidad de infiltración clara e inclusive expresaban, sus células expresaban anaplasia. La diferencia del grado 4 era un grado 3, tal cual, con la actividad mitótica bastante elevada, pero lo que hacía la diferencia de un grado 4 era la aparición de áreas de necrosis, ¿no? Entonces, esos eran los de peor y siguen siendo los de peor pronóstico en el tratamiento tanto médico como quirúrgico, ¿no? De esa clasificación pasamos a la clasificación del año 2016, fíjese, han pasado 10 años de esta clasificación. Empezamos a colocar, se comenzó a colocar a los tumores dependiendo del tipo celular del cual provenían, de la familia celular de la cual provenían, ¿no? Por ejemplo, los tumores ependimarios se clasificaban en subependimomas, en ependimomas o ependimomas anaplásicos, ¿no? Y esto dependiendo de, uno, la actividad mitótica o la actividad proliferativa, así como de algunos marcadores biológicos que se usan o que están usados ahora, biológicos y moleculares, para determinar el linaje de una célula. Entonces, con esto nosotros cada vez más recibimos información de tumores más específicos y teniendo una especificidad elevada en el sitio tumoral o la proveniencia de un sitio de un tumor, es que podemos o se han desarrollado algunas técnicas de tratamiento mucho más especializadas. Hoy en día existen muchos medicamentos que están para el tratamiento de los tumores cerebrales. ¿Existen algunos factores de riesgo para que un paciente o una persona pueda tener un tumor cerebral? La respuesta es sí. Existen algunos factores de riesgo. Y de los factores de riesgo, los que están completamente comprobados son un riesgo ocupacional, que es la exposición a la radiación ionizante. ¿Dónde tenemos radiación ionizante? Paradójicamente tenemos esto en estudios de prueba diagnóstica, ¿no? En las radiografías, en las tomografías, en las pruebas, no en las pruebas, en los métodos de tratamiento, como por ejemplo la radioterapia. Pacientes que tienen o que han sido expuestos a radiación por alguna patología X, son propensos a tener un tumor del sistema nervioso central. ¿Está bien? Además, se ha intentado crear cierto tipo de significancia o de relación significativa entre algunos datos antropométricos, metabólicos o cardiovasculares, que no han tenido un sustento teórico suficiente, ¿no? Hablamos hoy en día que la hipertensión arterial, así como la entrada a la edad de la menopausia, donde hay decaimiento de la producción hormonal, pueden ser factores que incrementen la probabilidad de presentar un tumor del sistema nervioso central, así como la predisposición genética, ¿no? Que se incremente más o menos un riesgo de 3 o 4 veces más para tener un problema oncológico del sistema nervioso central si mis familiares de la primera línea han tenido alguno de ellos alguna enfermedad. Sin embargo, esto no es una generalidad, ¿no? Factores alérgicos, nutricionales,
pueden ser hasta cierto punto protectores, pero también algunas sustancias como el tabaquismo establecer una significancia de el incremento en la incidencia de estos tumores, ¿no? Todos ellos, estos factores, no han sido confirmados de manera teórica, solo la radiación ionizante. Ahora, existen muchas enfermedades genéticas o congénitas que pueden y van a acarrear, perdón, que pueden y van a acarrear un síndrome más específico que tiene que ver ya con la presentación de un tumor cerebral. Por ejemplo, los pacientes que tienen neurofibromatosis, tanto del tipo 1 o 2, pueden tener, primero que se heredan con una herencia dominante y pueden desarrollar, en el caso de la neurofibromatosis tipo 1, se asocia a la producción de astrocitomas o de gliomas del nervio óptico. Y la neurofibromatosis de tipo 2, a los ependimomas, neurinomas bilaterales del octavo. Así, también podemos mencionar algunas otras enfermedades en las que está propenso el paciente a tener un tumor del tipo o del sistema nervioso central, como por ejemplo, las personas que presentan esclerosis tuberosa, síndrome de Lynch, síndrome de Cohen o el síndrome de von Hippel-Lindau, que están asociados a hemangioblastomas del sistema nervioso central, así como de la retina. Entonces, existen muchos tumores o muchos síndromes que pueden ser una forma de presentación, un proceso expansivo cerebral. Clínicamente, los tumores van a dar la sintomatología dependiendo del lugar de su localización. Si tenemos un paciente con un tumor en el lóbulo frontal, pues seguramente la clínica tendrá que ver con las funciones de ese lóbulo. Lóbulo parietal lo mismo, lóbulo temporal lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en el lóbulo temporal, los pacientes pueden ser propensos a crisis convulsiones, que pueden ser generalizadas o localizadas, alteraciones de la memoria, cuadrantoxia, pero no vamos a tener, por ejemplo, un paciente con una lesión en el lóbulo temporal que tenga, por ejemplo, una fase sensitiva, ¿no? Porque no está concordante las zonas de Brougham con este tipo de presentación. Entonces, para para establecer los signos y clínicos de un paciente con un proceso expansivo, debemos estar muy bien ubicados en saber las funciones del cerebro y de los lóbulos, para poder eso extrapolarlo a mi paciente y pueda yo determinar clínicamente en dónde se encuentra la lesión. Sin embargo, los signos o síntomas más frecuentes son la cefalea, así como las crisis convulsivas, 56 y 50% aproximadamente de frecuencia. Pacientes con alteraciones de la memoria, cambios cognitivos, déficit motor, alteraciones del lenguaje, cambios de personalidad, etc. Entonces, esa es una lista de síntomas de los pacientes con un proceso expansivo cerebral, ¿no? Esta es la frecuencia de ellos. Para el diagnóstico que tenemos estudios de imágenes, desde la tomografía, resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones, o la tomografía por emisión de fotón único, que me sirven para el diagnóstico, así como para el seguimiento, y también para tomar algunas decisiones respecto a el manejo de un paciente con esto, ¿no? Un tumor cerebral, la tomografía cerebral nos va a ayudar a localizar el tumor, nos va a decir aproximadamente qué longitud tiene y qué relaciones con el resto del encéfalo podría tener, ¿sí? La resonancia magnética me aporta un poco más de información, puesto que me habla de la vascularidad, me habla de la relación con vasos sanguíneos, con otros nervios, me ayuda la resonancia inclusive a través de una de sus secuencias que se llama espectroscopía a poder discernir o acercar mi posibilidad diagnóstica. Si tengo una masa intracerebral y yo dudo de que eso sea un tumor o una tumoración, puedo enviar a hacer una espectroscopía y la espectroscopía me puede definir si lo que yo estoy viendo es un problema de tipo maligno de tipo tumoral, o si es un problema de tipo inflamatorio o infeccioso.
El PET y el SPECT son pruebas especializadas, la tomografía por emisión múltiple, así como la tomografía por emisión de fotón único como el SPECT. Ambos son pruebas que ya involucran otro tipo de marcadores desde el punto de vista son marcadores, desde mi punto de vista, bastante avanzados como para que nos determine pues, un tumor cerebral que lo podemos determinar de otras formas, sin someter al paciente a ciertas sustancias radioactivas, como lo hace el PET o como lo hace el SPECT, ¿no? Nos permite conocer mejor la anatomía tumoral, porque son diseños en 3D y nos ayuda a tener cierta conducta para ver desde la actividad vascular, porque está relacionado con muchos vasos sanguíneos, así como las funciones nerviosas superiores, tenerlas mapeadas para evitar su contacto al momento de una cirugía. ¿Y por qué hablo de cirugía? Porque el tratamiento específico de los procesos expansivos cerebrales y la base de todo tipo de tratamiento es el tratamiento quirúrgico. ¿Está bien? Sin el tratamiento quirúrgico no se puede hacer mucho. Sin embargo, existen pacientes, y eso les puedo decir, que no se operan y pasan directamente a los tratamientos complementarios. Si no se operan por N motivos. Hay pacientes que en realidad su nivel de conciencia, su estado constitucional no lo permiten y tendrían que ir directamente a quimio y radio, así como hay otros que no, que nosotros sí les tenemos que hacer su quimioterapia, perdón, su estudio de extensión para que vayan primero a cirugía y luego quimio o radio según la patología. La quimioterapia, a pesar de que estamos en el año 2022, con muchos avances científicos, tengo que decir que se ha avanzado bastante poco con respecto al uso de fármacos, ¿no? Hoy en día tenemos un fármaco muy comprobado y muy fácil de administrar, así como que también es el único que está en el mercado, que es la temozolomida. Hoy en día existen un grupo de más de 8 fármacos que están siendo probados con la finalidad de darle algún enfoque ya mayor al tratamiento de los tumores cerebrales, ¿no? Con medicamentos acorde a lo que se requiere. La radiación tiene varios propósitos. El principal de ellos es acabar con el tumor, como todos, pero lo hace a través de algunas formas un poco diferentes, por ejemplo, por decirlo menos, ¿no? La radiación va a irradiar el cerebro de varias formas. Una radiación puede ser total, holocraniana, parcial, localizada en el hecho quirúrgico o inclusive la microcirugía, ¿no? La radiocirugía, perdón. La radiocirugía es un procedimiento no invasivo en donde se da radiación a puntos muy pequeños, muy específicos de tumoración con la finalidad de destruir. ¿Está bien? Entonces, la radiocirugía necesita algún sustrato y ese sustrato tiene que ser una tumoración más pequeña. No existe radiación si la lesión tiene más de 3 centímetros de diámetro, en su diámetro mayor, ¿no? Porque de repente me dicen, no, doctor, que es una tumoración alargada y mide más 3, pero es un finito, un hilo. No, eso no se puede operar, ¿no? Eso no se puede irradiar, perdón, ¿no? Entonces la radiación con un parámetro importantísimo, la radiocirugía, que tengamos una lesión tumoral menor a 3 centímetros. Esa es la medida estandarizada para evitar algún tipo de problema con la radiación misma. ¿A quiénes le damos tratamiento complementario? Prácticamente como esa lista, a todos. Todos pasan por cirugía, todos pasan por RT o QT, dependiendo del caso que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una excepción a todo esto, que son los gliomas del tallo cerebral. Hay pacientes que tienen problemas bastante serios a nivel de la protuberancia, el bulbo, el mesencéfalo, etc. Y estos pacientes, este tipo de pacientes, no en esta parte del continente, pero sí existen algunos sitios en donde han optado por
por, esperen un segundito, han optado por, aló, dime, aló, aló, dime. A ver, pero estoy en casa, un ratito. Hay algunos sitios en donde ya hay médicos neurocirujanos que han empezado a desarrollar técnicas quirúrgicas para quitar los tumores del tallo cerebral, ¿no? Hace unos 5 años esto era simplemente imposible, ¿no? Pacientes con gliomas del tallo cerebral iban directamente a radioterapia o a quimioterapia. Pero todos tienen como pilar fundamental a la cirugía. Luego podrán ir a radioquimio o a radioquimio, pero es lo secundario. ¿Todos los pacientes pueden operarse? Efectivamente, todos los pacientes pueden operarse, ¿no? Yo le puedo sacar un tumor a cualquier paciente, pero la idea es que nuestro actuar tenga cierto beneficio el paciente, ¿no? Entonces hay pacientes que por más que yo quiera, ¿no? Operarlos, no les voy a poder ayudar. ¿Por qué? Porque la lesión nerviosa es muy seria, ¿no? Entonces, ahí hablamos de esta escala, la escala de Karnofsky, y decimos que un paciente con un Karnofsky por encima de 60 podría someterse a una cirugía. ¿Y qué tiene 60 puntos en esta escala? Es aquel paciente que requiere asistencia ocasional, pero que es capaz de atender por sí mismo la mayor parte de sus necesidades personales. En cambio, un paciente con 50, decimos que requiere una asistencia considerable, o sea, está ahí, ¿no? Con él, considerable, y frecuentes cuidados médicos, ¿no? Con frecuencia, ¿no? Con un Karnofsky menor a 50, pues el paciente no se debería de operar. El pronóstico de los tumores va a depender de algunos factores. Los factores principales son la anatomía patológica. Eso va a mandar y va a primar en el pronóstico. No es lo mismo operar a un paciente de un tumor y que el resultado anatomopatológico sea, por ejemplo, un meningioma, a que sea un glioma o a que sea un sarcoma de repente, ¿no? De partes blandas, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de la anatomía patológica, es que se puede dar el pronóstico. La edad. Generalmente se encuentran una curva con dos crestas, que una de ellas es el inicio en la etapa infantil y luego en la etapa de los adultos mayores. O sea, pacientes que tienen un proceso expansivo cerebral es más peligroso en la primera etapa de la vida como en la última, ¿no? Es la forma de aparición. La edad, mientras más adulto sea la persona, mayor probabilidad de presentar un tumor y que éste desarrolle. La extensión, no es lo mismo operar o tener un paciente con un tumor cerebral a nivel de uno de los parietales y que luego de repente con el pasar de un día, dos, se ven lesiones también en el otro hemisferio, ¿no? La extensión, es lógico y es obligado saber que una extensión tumoral que abarque, pues, no sé, la línea media, abarque el ventrículo, transgreda la línea media, estamos hablando de un pronóstico bastante malo, ¿no? La localización, ya les dije, dependiendo de dónde estén, la mayoría son abordables, pero si encontramos una tumoración a nivel del bulbo o del tronco, en este caso, la idea es parar con todo, ¿no? O sea, no necesariamente, dependiendo de la localización, va a ser una limitante para desarrollar algunas técnicas, ¿no? Y el estado funcional, que es el Karnofsky. La presencia de metástasis siempre son quirúrgicas y el número de metástasis que se pueden operar en una sola cirugía es de más o menos 3, ¿no? Cuando tenemos 4 o más, ya no se debería someter a una cirugía. ¿Está bien? La recurrencia, me opero ahora y dentro de 3 años tengo una recurrencia, eso o ensombrece un poco el pronóstico, ¿no? Encontrar áreas de necrosis dentro del tumor o dentro inclusive de la muestra de peor pronóstico. O pacientes que después del estudio molecular de los tumores expresen un gen, la metilguanina metiltransferasa, que es el encargado básicamente de aportar, de graduar a las células entre aquellas en las que es importante que cumplan una función X versus aquellas células que simplemente actúan por su
por su, entre comillas, conveniencia, ¿no? Son las células llamadas células de tipo salvaje, ¿no? Entonces, este gen, al no expresarse, hace que el tumor crezca con mayor facilidad porque las células que lo expresan son muy agresivas y empiezan a comprometer otras zonas del cerebro. Uno de los tumores más frecuentes es el meningioma y deriva de las meningias, ¿no? Recuerden las vellosidades aracnoideas, recuerden el seno sagital y recuerden que la mayoría de estos tumores están involucrando a la dura madre. Son tumores primarios más frecuentes del sistema nervioso central. La incidencia es aproximadamente a los 65 años de edad, predominantemente en el sexo femenino, en una relación de 2 a 1, y saber que el 98.6% de los pacientes con meningiomas son benignos, ¿no? Así como el resto de algunos meningiomas atípicos pueden tener grado 2. O sea, si yo tengo una muestra de un paciente que operé y me dicen que es un grado 1, tendría que pasar cosas como que no le hice una resección adecuada, fue una resección subtotal, dejé dura madre, qué sé yo, y esos tumores empezaron a proliferar, seguramente. ¿Está bien? Entonces, pero un buen procedimiento con un seguimiento adecuado puede garantizar que el paciente esté óptimo. ¿Está bien? Los meningiomas se establecen o se encuentran en ciertas localizaciones específicas, como en la parte parasagital, donde está el cursor, parasagital, en la convexidad, y estas dos imágenes que están viendo acá, uno va a mostrar un meningioma de la hoz que al momento de comprimir de crecer o de aumentar o de hacer edema, va a comprimir el piso del tercer ventral. Existen además de estos en la cresta esfenoidal, en el surco oftálmico, en la hoz del cerebro, etc. Así vemos un meningioma, miren, una tomografía con contraste, perdón, sin contraste y una tomografía con contraste. En la tomografía sin contraste ya me puede a mí estar diciendo que acá está tratándose de un proceso expansivo. ¿Por qué? Porque yo veo esto, un halo hipodenso, ¿sí? Un halo hipodenso que estaría en relación a la presencia de edema. Y la lesión sería toda esta, ¿no? Desde aquí, la lesión desde aquí hasta acá, rodeado de edema. ¿Está bien? Rodeado de edema. Pero ¿qué pasa cuando a este paciente se le administra la solución de contraste? El contraste va a ser captado de manera ávida por los tumores, ¿no? Por los tumores, porque atraen mucha parte vascular. ¿Está bien? Acá vemos otro ejemplo de un meningioma. Fíjense en la tomografía con contraste simple. Lo único que vemos es el cuarto ventrículo un poco para la izquierda. Acá vemos una masa ya que está comprimido el tronco del encéfalo. Y luego vemos en la tumoración extraxial que vamos a ver que capta también contraste bastante bien, ¿no? Bastante bien. Entonces, bueno, hay acá una resonancia en donde vemos que con resonancia la cosa es diferente y este tumor es un meningioma puesto que se está agregando o acortando aquí una zona de infiltración que se llama infiltración del saco de la dura madre o se me fue el nombre, o un repliegue que capta mucho contraste que se llama cola dural. Por ejemplo, el tumor está aquí en el grueso y la cola dural sería esto. Entonces, el tratamiento de estos tumores o de esta patología es quirúrgico. Y recuerden que los tumores de tipo meningioma, el tratamiento podría ser definitivo, una cirugía. También encontramos a nivel de la columna vertebral. Fíjense, este es el disco que debe tener aquí. Este es el canal, todo el canal es lo hipodenso, lo hiperdenso es el proceso expansivo, ¿no? Acá hay una resonancia de corte sagital donde podemos ver la médula, los discos, muy bien, y vemos esta lesión, fíjense, elevada, que depende de la médula. Y se
infiltre la dura madre, por eso es que la dura madre se nota con cierta reacción aquí, ¿no? Miren, la dura madre termina acá, pero sigue esto que se llama la cola dura. ¿Sí? Los glioblastomas, entre el 12 y 15% de las neoplasias intracraneales y más del 60% de los tumores astrocíticos. Su edad de presentación, entre 40 y 70 años, y saber que es un poco raro en menores de 45, ¿no? Y se van a reportar sobrevidas totales de hasta 15 meses. Y no hay datos, o hay datos excepcionales que entre el 2 y 5% pueden llegar a tener una sobrevida y exceder los 3 años, ¿no? O sea, este tumor es el tumor más maligno de los que existen, ¿no? Es un tumor que se desarrolla rápidamente, ¿sí? Que se desarrolla rápidamente y que muchas veces cuando estamos o cuando operamos ese tumor, a este le debemos la fama de decir, uy, lo operaron de un tumor y después de un tiempo estaba el tumor igualito más grande, ¿no? Estos crecen rapidísimo, rapidísimo. Miren esa imagen, un glioblastoma. Tiene contraste y el contraste lo capta de manera periférica. En la parte central no. Recuerden cómo era el meningioma. Fíjense. ¿Está bien? Entonces, aquí vemos un halo captador de contraste, la parte hipodensa, una zona de necrosis, y en otra incidencia vemos un fluoro, vimos un examen de resonancia en una incidencia de FLAIR, en donde podemos ver el edema, el líquido que se desprende desde la parte central tumoral. Esta es una variante o una secuencia que hace la resonancia, que se llama espectroscopía, y lo que hace es delimitar el tumor, fíjense, delimita el tumor y lo manda, y se manda a hacer algunas pruebas, ¿no? Con estas pruebas nosotros podemos afirmar una cosa o negar otra, ¿no? Estos pacientes que se someten a una espectroscopía sirven para que se nos aproxime alguna posibilidad diagnóstica, ¿no? Y se nos haga la disquisición o la separación entre lo que es algo tumoral versus lo que es algo infeccioso, espectroscopía. Aquí vemos otro ejemplo de glioblastoma, fíjense, lo primero que observamos es el edema, hinchazón, edema. ¿Sí? ¿No se ve el cursor? Ahí está. Edema digitiforme, ¿sí? Edema digitiforme o en dedos de guante. Vemos cómo se ve un poquito mejor el tema tumoral, pero en la tomografía con contraste sí vamos a ver una imagen irregular que capta contraste de manera irregular, con zonas hiperdensas, zonas hipoindensas, o sea, un tumor malo, ¿no? El glioblastoma se conoce que de los malos o de los malignos es el más maligno. Cuando capta contraste, aquí lo vemos en la zona periférica, pero en la zona central nada, ¿no? Entonces, ese tratamiento de estos pacientes también es con un tratamiento quirúrgico. Fíjese, resonancia del paciente anterior, miren. Muy bien. Preguntas de tumores. Preguntas de tumores. El miércoles va a estar más fácil el examen, no tanto como el del miércoles anterior, de hace 2 miércoles o jueves, pero va a estar fácil, ¿no? 5 minutos nada más, para el que estudia. Ahí sí, manitos, ¿no? Ahí sí. El que no ha puesto su reacción, desaprobado. Uh, ya, tranquilos, tranquilos. Doctor, 5 minutos. ¿Para 5 minutos? Claro, 5 minutos, porque van a leer y no van a saber qué poner. Ah, ya. Claro, pues. Preguntas. ¿Alguna pregunta, chicos? Ese día no, ese día temprano, por favor, porque creo que la doctora Elena sí me comentó de que ella, este,
iba a tener 0 operaciones. Y bueno, yo ahí voy a viajar, porque si no los alumnos empiezan a llamar, empiezan a buscar a uno, que doctor, que no sea malito. Entonces yo me voy dejando sus notas ahí, todas sus notas. Creo que termina en el siglo del 30 o 20, 20 y algo, ¿no? ¿Cuándo termina el ciclo, Diego? Doctor, el ciclo termina Esta semana que viene, ¿no? el ciclo 24 termina. 24. Claro, y luego 27 creo que leí que eran los aplazados. Sí, Ya doctor, quedó, sí. ya quedó. Ok. O sea, yo los veo el 22 y de ahí los vuelvo a ver ya en el ciclo de septiembre. Por lo menos en la mitad. Calculo. Me han estado preguntando sus notas. Diego, no lo atormenten a Diego, porque Diego me atormenta a mí y yo me pongo de mal humor y hago mal el examen. Hago malo el examen, no mal el examen. Entonces, no, me ha atrasado, chicos, con esto de las notas. Estoy seguro que antes que tengamos campeón mundial de fútbol ya tienen sus